Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevistas. Saludamos y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ilustre, querido amigo de toda la vida, el profesor Alexis Alzuru. Mucha salud, profe, es lo importante para usted, para toda la familia, de parte del programa y de Radio Caracas Radio. Bienvenido. Bienvenido, Mingo, Erika, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí en la brega, guapeando y bregando, profe. Vamos a pasar para acá para que nos podamos ver y nos podamos aún tener una comunicación más fluida. Cuando yo conversaba ayer con el profe Alexis Alzuru, yo le decía, bueno, vamos a hablar de la situación de las primarias para que nos hagas un análisis, cuál es tu visión de esta situación. Y el profesor Alzuru me decía, y yo lo copié textualmente y lo puse en un tuit: da poco valor agregado a la opinión pública seguir hablando de lo que ocurrirá con las primarias en Venezuela. Es una historia ya contada, es el eterno retorno de lo mismo. Que esta frase, el eterno retorno de lo mismo, ¿de quién fue que me dijiste que era, profe? No es mía, no es original. Ojalá fuera mía. Es de Nietzsche. Bueno, imagínate qué filo. Nada más y nada menos que el del señor Federico Nietzsche. Porque el profesor Alexis Alzuru me dijo, hay un tema mucho más interesante. Bueno, podemos hacer el análisis de lo de las primarias y la situación con el CNE, sin el CNE, etcétera. Pero se habla mucho, profe, de que nosotros estamos viviendo una transición, de que ya estamos en un periodo de transición. Transición, no sé si del chavismo, dentro del mismo chavismo inclusive, y uno no sabe a dónde vamos a llegar, qué nos va a deparar, si es que es cierto que se puede hablar de una transición. Así que vamos a ordenar las ideas y no sé por dónde te gustaría comenzar. Bueno, amigo, primero un saludo para ti, para Erika, para todo el equipo, ¿no? Mira, pero comencemos como tocando brevemente el tema de la oposición, solo para ratificar lo que tú acabas, esa excelente introducción que tú acabas de hacer. Yo creo que no hay que ser demasiado listo, Mingo. No hay que ser un PhD, simplemente hay que ser un venezolano que haya visto lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, haya vivido y padecido lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, para tener un registro de la conducta de la oposición. Y cuando tú haces un registro, pues, un reporte, una suerte de resumen de esos 23 años, te das cuenta que las prácticas han sido durante 23 años las mismas. Su discurso ha sido el mismo, su narrativa, su visión, sus maneras, sus formas de actuar, sus vicios, son exactamente los mismos. Por eso es que digo, su conducta, para decirlo en una sola frase, viene siendo la misma desde hace 23 años. No han variado absolutamente nada. Ellos no han cambiado, no han modificado nada, no han modificado su conducta, su lenguaje, su manera de comunicarse con la población, con su electorado, con sus partidos. No, para nada. Entonces, no hay que ser demasiado listo para hacer predicciones sobre una conducta que ha sido reiterada durante tantos años. Cuando tú tienes un patrón que ha sido suficientemente expuesto a la opinión pública durante tantos años, es muy fácil para cualquier persona, para cualquier venezolano que mire lo que ha ocurrido, con lo que lo mire de manera imparcial, es decir, que meta entre paréntesis, cualquier venezolano que meta entre paréntesis su ideología. Sí. Y se aproxima a la historia reciente de Venezuela de los últimos 20 años, puede perfectamente hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir con la oposición. Y va a ocurrir, creo que, bueno, va a terminar de ocurrir lo que ya estaba sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que van en una carrera cada vez más clara de unos contra otros, en un proceso de división creciente.
ese proceso de división es obvio que se va a acentuar en lo que resta de este año y el próximo. Habrán primarias, es probable que haya, ese es un escenario, es muy probable que hayan unas primarias desinfladas, por decirlo de alguna manera, poco atractivas, Con el CNE. como es posible que sea con el CNE, es lo más probable, por una razón muy simple. Le conviene sobre todo a Manuel Rosales, le conviene una primaria con CNE. Después de todo, las primarias digamos, una suerte de teatro, es un telón que pusieron allí, una tapadera, por así decir, para posicionar la candidatura de Rosales. Esa es la apreciación que yo tengo desde hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Ahora bien, las primarias pueden ir con el CNE, que seguramente irán con el CNE, o no. Puede ser que la suspendan, también puede ocurrir. Pero es irrelevante. A la final el saldo va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es el saldo? Bueno, tú vas a tener una candidatura del G4, que ahora es G3. Ese G3 va a postular a Rosales, bien sea por primarias o bien sea por consenso. Y tú vas a tener a otros candidatos, como María Corina Machado, y vas a tener seguramente al Conde del Guácharo como otro candidato, y quizás otros más. Carri. Entonces, perdón, sí, y el Carri posiblemente. Entonces tú vas a tener por lo menos 3 o 4 candidatos. Es verdad. De cara a las presidenciales. De cara a las presidenciales. Con lo cual, es decir, se le sirve una mesa al chavismo para que continúe un próximo periodo presidencial, y no digamos un próximo periodo presidencial, lo más probable es que continúe otra década, dos periodos más, lo cual estamos hablando de 12 años de gobierno más. Ese es un poco lo que uno puede predecir. Ahora, lo que uno como venezolano no le puede agradecer a la oposición, yo en lo particular, no se lo puedo agradecer absolutamente para nada, es que hayan cancelado todas las opciones que habían en Venezuela para salir, para iniciar una transición hacia la democracia. Esta oposición que va a competir en las primarias, estos mismos partidos, estos mismos candidatos, excepto el Conde del Guácharo, ciertamente yo no lo meto porque digamos que de alguna manera él aparece ahora, sea o no alacrán, no estoy en eso, simplemente creo que no se le puede endosar una responsabilidad a un actor que no ha estado en la primera línea de batalla. Pero el resto, cuando tú los ves a esos partidos, cuando ves a esos actores, tú dices, bueno, yo no les puedo agradecer a ellos absolutamente nada, y no les puedo agradecer sobre todo que las opciones que habían en Venezuela para avanzar en un proceso de democracia se hayan cancelado, como efectivamente se cancelaron. Yo creo que en Venezuela no hay opción, es la impresión que tengo, perdóname el pesimismo, pero es la lectura que tengo, o el realismo, como lo quieras ver. No creo que haya opción para avanzar hacia un proceso de democracia republicana en el estricto sentido de la palabra. Eso no creo que esté planteado en Venezuela. Claro, porque incluso nosotros agregaríamos a todo esto que tú estás muy bien describiendo, profe, que todo esto que tú describes está inserto en un marco de ilegalidad y de ilegitimidad, porque hay una asamblea en el exilio, hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se hacen leyes en esta asamblea de Maduro que no reconocen otros, que jurídicamente no deberían existir. Entonces todo esto es un rollo. Entonces, se habla hasta de un Consejo Nacional Electoral fuera de Venezuela para que puedan votar los que están afuera. Esto es un desastre, ¿no? Y después me imagino que impugnarán los resultados. Se impugnarán los resultados. Maduro nunca ha sido presidente. Entonces esto es una locura, pues, ¿no? Bueno, es una locura relativa, para decirlo de alguna manera. Porque, y es una ilegalidad relativa. Aquí hay dos o tres cosas importantes, Mingo. O sea, Venezuela es, digamos, una fotografía muy bien en close-up, en primer plano, de lo que está ocurriendo con las democracias en general en el mundo. En el mundo la democracia como concepto, como modelo político está amenazada. Y en algunos países
esas amenazas son mucho más extremas porque están en marcha, o sea, están en acción las amenazas. No solo hay amenazas, sino que ya hay, por decirlo así, unos disparos directos contra la democracia en algunos países, y uno de esos países claramente es Venezuela, Claro. donde la democracia ha sido bombardeada durante 20 años, para resumirlo de una manera bien sencilla, ha sido literalmente bombardeada durante 20 años. Entonces, tú tienes un país donde llegamos a unas condiciones extremas, pero no son excepcionales, lo que te quiero decir. El proceso contra la democracia en Occidente va en esa dirección de bombardeo permanente, que no es locura, es un proceso de transición mundial que hay alrededor del concepto de democracia. Esa es la primera cosa. La segunda es que en Venezuela esa locura, eso que podríamos definir, bueno, es parte de esa dinámica que hay en Occidente. Nosotros estamos avanzados en ese proceso, en ese proceso de deterioro, de desmantelamiento de lo que conocíamos como democracia, como modelo democrático. Lo desmantelamos simplemente. En ese proceso de desmantelamiento ha participado el chavismo, el gobierno, desde Hugo Chávez en adelante, desde el 98, con la presidencia de Hugo Chávez, hasta el sol de hoy el chavismo, pero además ha participado la oposición, han participado otros grupos, de manera menos visible, pero que han participado de manera muy activa tras bastidores. Grupos, por ejemplo, estos que se llaman bolichicos, donde tú consigues gente que son básicamente empresarios, pero empresarios que estaban comprometidos, que eran empresarios comprometidos con la Cuarta República y nuevos empresarios. Entonces, es la élite empresarial, para definirlo de alguna manera, porque claro, tú no puedes hacer y decir, no, los de la Cuarta República, no, participaron. Ellos han participado en el proceso de mantener, no todos. Sí. Pero hay un grupo importante que ha participado. Sí. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis, profe. Ya me están pidiendo de máster un corte. Hablamos con el profesor Alexis Alzuru. Ahí la gente está muy interesada en escuchar el análisis de lo de la transición. Bueno, ese es un tema que vamos a tocar en la próxima parte, además de redondear esto que venía describiendo el profe Alexis Alzuru, lo de la transición del chavismo dentro del mismo chavismo. Es una transición de Venezuela, me imagino, que es lo que se está hablando, y es lo que el profesor Alexis Alzuru va a tratar, pero en la próxima parte, porque tenemos un breve intervalo comercial. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, con Mingo. Ajá, es que vamos a hablar de el Día de Mamá, pero no es solamente el Día de Mamá, vamos a hablar del fin de semana que comienza hoy, de las madres en Távola Calda Ristorante. Fíjense una cosa que yo les voy a explicar muy brevemente. Bueno, por cierto, el domingo vamos a recibir a las mamás con un cóctel que se llama Pink Vodka, que tiene una cereza. Bueno, eso lo va a disfrutar mamá, que se va a poner muy alegre. Mira, pero lo que les quiero decir, Roberto Raimondi es el gran anfitrión, propietario de su restaurante, que junto con su esposa, la esposa cuida los detalles. Los detalles están en que usted llegue y la temperatura del restaurante está completamente amable. La música no es estridente, que usted la disfruta porque usted va a conversar y va a disfrutar porque Tony, pero déjenme terminar de decir, porque Cire cuida los detalles en cuanto a la atención que usted obtiene cuando llega a Távola Calda Ristorante, que es un restaurante que tiene 17 años, ya ha cumplido 17 años. La propuesta gastronómica es algo exquisito, es una locura, y para eso está Tony al frente como chef. Pero hay un postre. Fíjate que usted puede ir a la carta ya en el Instagram y puede reservar a través del Instagram. Reserve, porque ya Roberto Raimondi me dijo ayer que hay unas cuantas reservaciones para el domingo. Pero puede venir hoy, que hay música en vivo, puede venir mañana, sábado, o puede venir el domingo, que es el Día de las Madres. Pero hay un postre que es la panna cotta. Eso lo hace la señora Cire, que es la esposa de Roberto. Pidan la panna cotta, por amor de Dios, para que disfruten y celebren con mamá ese postre
exquisito, es un pedazo de cielo en su boca. ¿Dónde está Tábora Calda Ristorante? En La Lagunita, claro, en La Lagunita, en la esquina del Centro Comercial Terraza, frente a Lomas de La Lagunita. La cucina italiana siempre al día. Y vamos a hablar de Produzca, por supuesto que vamos a hablar de Produzca. En Produzca tenemos el EPP, Equipo de Protección Personal, EPP. Y usted se pone en contacto con Produzca, porque nuestros asesores, que son gratis para ustedes le echan el cuento. Mira, nosotros aquí trabajamos con rayos ultravioleta, trabajamos, aquí hay altas temperaturas, o aquí trabajamos con mucho polvo, con partículas tóxicas. Y entonces usted cuenta en el catálogo, usted ve cuáles son los implementos certificados internacionalmente para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Qué bueno que contamos con Producto, empresa venezolana con más de 42 años. www.produzca.com, Instagram @produzca.ve. Seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mengo. Mira, aquí no hay ninguna transición. Maduro para el 2000 siempre, dice este oyente. El profe Alexis Alzuru está aquí con nosotros. Bueno, no sé si quedó algo para redondear de lo que estabas describiendo en el segmento anterior, que es muy importante esto que tú analizabas en cuanto a las democracias y específicamente el caso venezolano, pero por cuestiones de tiempo también quisiéramos que comenzáramos a trabajar esto de la transición, que casualmente mucha gente en reuniones donde hemos estado últimamente nos han preguntado, mira, ya aquí se está viendo, ya es evidente que hay una transición, no sé si dentro del propio chavismo o dentro de la gerencia en general política de Venezuela. No, aquí hay una transición completa de lo que es el modelo el modelo de sociedad. Por eso este desorden, este caos del que tú refieres, esta locura, lo que te indica es que vamos hacia un modelo de sociedad totalmente distinta a lo que teníamos antes de la llegada del chavismo. Y parte de eso, bueno, es Guaidó, es su gobierno, es la oposición que tenemos, una oposición que está feneciendo, es un Maduro que se enfrenta a un Tarek El Aissami. Todo esto lo que nos indica es que estamos en el medio de una transición. Yo no diría ni siquiera que estamos comenzando. Estamos en el medio de una transición que se va a cerrar ese primer ciclo, por así decirlo, en el año 24. Ahora, queda un año y medio largo. Sí. Para que, digamos, haya un cierre de lo que podríamos definir como un primer ciclo que abarca 20 años de transición en Venezuela, donde los últimos 6 o 7 años ha sido una transición mucho más a fondo, mucho más acelerada, mucho más, donde las instituciones se han deteriorado mucho más, porque había que deteriorarlas para que surgieran otras instituciones, buenas, malas o regulares, pero van a surgir otras. Claro. Donde había que limpiar al terreno político los partidos, como se han limpiado, deteriorar la oposición, acorralarla y incentivar su autodestrucción, que es lo que ha hecho el gobierno, lo incentivó, lo estimuló la autodestrucción de la edad y lo ha conseguido. Ahí tenemos una oposición destruida completamente. Esperemos que en el 24 surja otra, que seguramente va a surgir, pero la que teníamos, esa oposición, creo que va a quedar desactivada, es la impresión que tengo. Ahora bien, ese proceso de transición que lleva 20 años, acentuado en los últimos 7, bueno, digamos que subió un escalón, por así decir, porque estamos viendo que el proceso está siendo liderado solamente por el chavismo.
exclusivamente por el chavismo. El proceso que se está viviendo en Venezuela en términos políticos, digamos, en la administración de ese proceso, los no chavistas tienen muy poco que decir. Las élites que no son chavistas tienen muy poco. Fíjate que no me refiero solamente a la oposición como estructura partidista, sino las élites en general. Llama élites militares, llama élites económicas, llama élites religiosas o sociales, tienen muy poco que decir. Ese proceso lo están administrando exclusivamente los chavistas. Claro, el proceso de transición que hay en Venezuela. Pero, profe, Ahora, pero allí disculpa que te interrumpa un minutico para ver si me puedes contar algo. Tal y como se ven las cosas, Maduro va a ser reelecto en el año 2024. Eso lo estoy diciendo yo, y me imagino que a la gente no le va a gustar lo que yo estoy diciendo. Pero yo veo que Maduro lo van a reelegir en el 2024. ¿Cuál Venezuela? Entonces, ¿de cuál transición estamos hablando si Maduro va a ser reelecto en el 2024? ¿Y cuál Venezuela vislumbra Alexis Alzuru es cuando Maduro en el 2024 vuelvan a ponerle la banda presidencial, ¿vale? No necesariamente, Mingo, déjame hacerte un paréntesis. Ajá. No necesariamente en Venezuela va a ser reelecto Nicolás Maduro. Es la impresión que tengo. Por ejemplo, cuéntame. Aquí estamos trabajando sobre escenarios. No, claro, buenísimo. Yo creo que la transición que hay en el chavismo pasa por tres cosas. La primera, por una coordenada donde tenemos poco que decir los venezolanos, que no estamos metidos en ese mundo chavista, pero sí pasa por la coordenada internacional. Y me refiero específicamente al proceso que se está siguiendo en la Corte Penal Internacional. Si ese proceso desemboca, como pareciera que puede desembocar, en una decisión contraria al gobierno digamos, a los jefes del gobierno madurista, pues es probable que el propio chavismo acuerde, pacte, que creo, la impresión que yo tengo, la información que yo he podido levantar, me indica, me permite decirte esto, pareciera que dentro del chavismo están evaluando la posibilidad de que efectivamente la Corte Penal Internacional tenga un fallo contrario a la élite madurista, incluido Maduro. En ese escenario, las negociaciones que pareciera que están en marcha es que Maduro salga, renuncie a la candidatura, porque la comunidad internacional no podría tolerar a un presidente que haya sido sentenciado, un candidato que haya sido sentenciado por la Corte Penal Internacional. Eso no sería viable, ni para Venezuela, ni para el chavismo, ni para el propio Maduro. Qué bueno eso que estás diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo él? ¿Qué creo que es lo que está ocurriendo dentro del chavismo? Que hay un proceso de negociación silencioso, muy crítico, muy duro, muy difícil, pero inevitable. ¿Quién podría asumir la candidatura? Cuidado si no la presidencia interina. Jorge Rodríguez. Bueno, la Constitución lo dice claramente, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién es el presidente de la Asamblea Nacional? Jorge Rodríguez. Sí. Es decir, que en un escenario donde haya una sanción por parte de la Corte Suprema de Justicia contra Maduro y otros líderes del chavismo, lo más probable es que Jorge Rodríguez pase a ser presidente interino o candidato presidencial, o las dos cosas. Presidente interino y candidato presidencial. Entonces tú vas a tener a un chavismo galvanizado alrededor de la figura de Jorge Rodríguez, militares, el PSUV y todos los que están fuera. Tú puedes tener un Jorge Rodríguez como candidato, galvanizando incluso y reajustando y reacomodando al chavismo, a ese chavismo disidente que hoy no se entiende con Maduro, pero que se podría entender perfectamente con Jorge Rodríguez. Claro. Ese es un escenario que yo veo muy probable si se produce la decisión de la Corte Penal Internacional antes del año 24. Que eso pudiera tardar. Pero ¿qué te está diciendo eso? Creo además en
en la lectura que tengo de los hechos, no digo que sea la única, ni digo que sea la verdadera, digo que es la lectura que tengo. En la lectura que yo tengo, creo que ese proceso de negociación en el chavismo está en marcha, entre otras cosas, porque es un proceso que ha venido siendo trabajado de la mano con las negociaciones que se vienen haciendo con Estados Unidos y la oposición, donde la oposición no tiene nada que decir, sino que Estados Unidos lo que le ha venido diciendo a la oposición es leyéndole la cartilla, haga esto, exacto, esto y esto. Un guión. Pero en ese marco de negociación que hay, en esa triangulación que hay entre oposición, Estados Unidos y chavismo, un proceso de negociación que hemos visto en escena en los últimos meses, que hemos visto hechos concretos, que ese proceso ha estado en marcha durante más de 2 años. Bueno, parte de la agenda de esa negociación, un capítulo aparte de esa agenda de negociación, ha sido entre el chavismo y Estados Unidos de manera bilateral. Claro. Y dentro de esa agenda bilateral hay un punto muy particular que tiene que ver con la candidatura de Nicolás Maduro. Porque Venezuela y el chavismo necesita un presidente legítimo. No puede soportar otros 6 años con un presidente juzgado ya, sentenciado por una Corte Suprema, por un tribunal penal internacional. Eso no lo soportaría el chavismo. Sí. No lo soportaría Venezuela, pero tampoco lo puede soportar el chavismo. Entonces, ese proceso de negociación está en marcha y es lo que estamos viendo, es lo que yo veo que está ocurriendo en Venezuela. Es, de alguna manera, el pase de factura, yo lo enmarco dentro de esa negociación. Creo que Tarek El Aissami, por ejemplo, es parte de esa negociación, pero como El Aissami, en el caso específico, debe tener, todo el mundo sabe qué figura ha jugado, qué papel ha jugado El Aissami en Venezuela. Sí. Pues una cosa es mandarlo para Estados Unidos, cosa que creo que no va a ocurrir. Una cosa es mandarlo para el exterior, que creo que no va a ocurrir, pero otra cosa es mantenerle la boca cerrada, que es lo que creo que está ocurriendo. Pero eso es parte del proceso de negociación, de transición que hay dentro del chavismo, porque tú estás no solo saliendo del Aissami, sino que tú puedes estar saliendo del propio Maduro. Pero, bien para que no lo sentencien, o bien porque Estados Unidos le puede haber dicho es inevitable, si te sentencian yo no voy a meterme en eso. Claro. Pareciera que puede ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar en el chavismo? ¿Va a quedar sin candidato? No, el chavismo va a buscar un candidato y va a ganar las elecciones. Porque lo grave de esto es que tú tienes una oposición que va a competir contra Maduro o contra Jorge Rodríguez en cualquiera de los 2 escenarios, totalmente dividida, con una María Corina Machado que tenía alguna opción, pero ha colocado sobre la mesa temas tan inoportunos como la privatización de PDVSA. Claro. Entonces tú dices, bueno, sinceramente, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que en la oposición se está buscando? No solo van divididos, sino que están planteando temas tan descabellados. Digo descabellados porque son temas que no suman, sino que restan, dividen, separan, generan una crispación social tremenda. Entonces, con esa oposición desarticulada en términos de partido, con esa oposición dividida, es muy poco probable que la oposición gane, incluso... ¿Cuánto tiempo? Incluso sentenciando a Maduro. Es un poco lo que te quiero decir. Sí. Ahora, nos quedan 2 minutos, nos quedan 2 minutos, profe. Bueno, entonces el escenario importante que creo que hay que pensar en Venezuela pasa por evaluar cuál va a ser cuál va a ser esa democracia que va a venir, bien con Maduro o bien con Jorge Rodríguez. Yo creo que va a ser con Rodríguez, es la impresión que tengo. Y sobre todo... Pero no será democracia. No será democracia. Bueno, ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener allí entonces? Claro, sí. Creo que la labor que tenemos que hacer como venezolanos es reubicar, perfilar ese contexto y sobre todo, Domingo, perfilar el lugar que va a tener
la oposición y el lugar que va a tener esa sociedad civil débil, que no está organizada, que tiene unas instituciones muy debilitadas, pero que aún están dentro de ese nuevo gobierno que puede liderar un hombre como Jorge Rodríguez. Qué peligro. Que no necesariamente hasta ahora, no ha sido un tipo cercano a Maduro, pero que no va a tener la debilidad que tiene Maduro respecto a su origen jurídico. Muy hábilmente. Un gobierno legítimo. Muy hábilmente se ha manejado Jorge Rodríguez. Profe, se nos agotó el tiempo, pero tenemos que seguir desarrollando. Es un temazo lo que usted ha tratado hoy acá en el programa. Excelente análisis. Así que estamos en contacto. ¿Sí? Seguro que sí. Un gran abrazo. Saludos a todos por allá. El profesor Alexia Alzuro, tremendo análisis, mujer, para el fin de semana. Jorge Rodríguez, candidato del chavismo. En un escenario donde la Corte Penal Internacional emite un fallo, que eso tarda. Eso tarda. Bueno, mujer, quería felicitarte por el Día de la Madre. Muchas gracias, una gran hombre. mamá. Catherine es una gran mamá. Génesis pronto va a ser mamá. Un abrazo para todas las madres de este país. Y un beso muy grande para todas. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Feliz fin y feliz Día de la Madre el domingo. Nos vemos el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.